Hola, quiero empezar contando una historia personal. Yo tuve una relación muy cercana con mi abuela, una liberal progresista que abrazó la diversidad de una manera muy genuina. Esa abuela vivía muy orgullosa de que yo hubiera estudiado medicina, pero nunca pudo entender del todo por qué había dedicado tanto tiempo al activismo feminista. Ole, ¿y para qué fue que vos estudiaste medicina? Me preguntaba en una mezcla de cariño y desconcierto. Y tal vez para responderle tendría que volver a finales de los años 80, cuando entré a la Facultad de Medicina. Mi vida transcurría entre el estudio y la lectura de libros como Una habitación propia de Virginia Woolf o El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y también ante la indignación que crecía en mí con las distintas arbitrariedades que iba viendo a mi alrededor. Recuerdo de manera muy especial una de ellas, el día que recibí un manual en el que me enseñaban cómo corregir las imperfecciones de mi cutis. En ese cruce entre arbitrariedades y lecturas, encontré en el feminismo un lugar para nombrar todo aquello que me incomodaba y un camino para actuar. Fue en ese entonces cuando empecé a elevar mi voz ante las injusticias, ante los silencios frente a la violencia contra las mujeres o frente a las denuncias policiales a las que se veían enfrentadas aquellas que llegaban con un aborto en curso. Años después, ya convertida en activista, entendí que la medicina no se limitaba al consultorio. Mi abuela no alcanzó a ver cómo gracias a la lucha de muchas de nosotras el aborto en Colombia se despenalizó hasta la semana 24. Tampoco alcanzó a conocer a todas esas mujeres que se acercaron a nosotras entre lágrimas de agradecimiento y liberación y que nos contaron historias de humillaciones, de vidas perdidas, de futuros no posibles. Ellas me dieron la respuesta que hoy, como un homenaje, me gustaría darle a mi abuela. Estudié medicina, no solo para curar, sino para cambiar las vidas de las mujeres. Y descubrí que la medicina se puede ejercer desde muchos otros lugares que implican tomar el liderazgo. Soy Ana Cristina González Vélez, soy médica, soy máster en investigación social en salud, soy doctora en bioética, ética aplicada y salud colectiva. Y soy fundamentalmente una activista feminista. Soy integrante de la articulación feminista Marcosur, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia y cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización feminista donde surge el movimiento Causa Justa del que vamos a hablar hoy. En esta charla, que he denominado Abrazar una causa y luchar por ella, el liderazgo como un imperativo ético, quiero compartir con ustedes 7 aprendizajes que son el resultado de mi trabajo como activista durante los últimos 25 años en primera persona en una lucha por la liberalización del aborto y como parte del movimiento Causa Justa del que soy pionera. Unas reflexiones que tuve la oportunidad de hacer gracias a una beca que gané en la Universidad de Harvard y donde me dediqué a pensar en el liderazgo de las mujeres en la salud global. Aprendizajes que sirven no solo para impulsar las luchas por la despenalización del aborto, sino otras luchas en otros campos que impliquen cambios profundos en nuestra sociedad. Aprendizaje 1. Inspirar y aspirar. Crear una imagen, tener un horizonte. Para promover cambios profundos necesitamos mucho más que buenas ideas. Necesitamos conversaciones aspiracionales que inspiren y conecten. Crear y sostener la conversación pública que imaginamos significa atrevernos a hablar sobre el futuro que queremos construir y hacerlo de manera que otras personas se quieran sumar a nuestra causa. El profesor Ron Heifetz distingue los problemas técnicos de lo que él denomina los cambios adaptativos. Los problemas técnicos son aquellos que suelen tener soluciones concretas, soluciones que son puestas por las personas que tienen experiencia o conocimientos en esos campos y frente a esos problemas que requieren ese conocimiento, recursos y esa experiencia. A diferencia de estos,
Los cambios adaptativos no tienen respuestas predefinidas porque implican cambiar nuestros sistemas de creencias, de valores y formas de vida. Se trata justamente de cambiar los corazones y las mentes de las personas. Ese es el núcleo del cambio adaptativo. No solo resolver problemas, sino transformar realidades y con esos cambios transformar nuestra manera de vernos y enfrentarnos. Y para eso se necesita creatividad, tiempo, voluntad y colaboración, pues el liderazgo es fundamentalmente una actividad. La imagen de esa aspiración que transformaba radicalmente la realidad para el movimiento Causa Justa era nunca más una mujer condenada por abortar, nunca más una mujer en la cárcel y nunca más un profesional de la salud condenado por prestar un servicio de salud y por cumplir su deber. Ni ellas, ni las niñas, ni los hombres trans o las personas no binarias. ¿Fácil? De ninguna manera. Urgente, sin duda alguna. Nuestra aspiración era y sigue siendo la de eliminar el delito de aborto del Código Penal. Pero sobre esa idea, sobre ese cambio de paradigma para regular el aborto, había una imagen más fuerte, una imagen más poderosa, la de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, la de la libertad de las mujeres como algo posible y necesario, la libertad de las mujeres como parte del horizonte de su reconocimiento como ciudadanas plenas. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es esa imagen que van a utilizar para que otras personas se sumen a su causa? ¿Cómo van a inspirarlas para que les acompañen en esa transformación que están buscando? En Colombia, esa aspiración, la de sacar la conversación y el delito de aborto del ámbito penal, que se traducía en esa imagen de la libertad de las mujeres, inspiró a cientos de organizaciones, activistas de derechos humanos, periodistas, actrices, líderes de opinión, mujeres en las regiones, entre muchas otras. Y esto nos lleva a nuestro segundo aprendizaje. Transformar los términos de la conversación y hacerlo en nuestros propios términos. Las palabras crean el mundo. Nosotras, las feministas, creamos uno para todas las personas. Buscábamos transformar los términos de la conversación sobre aborto para que fuera nuestra conversación, creando, respirando hondo y a veces también tomando distancia. Y para eso teníamos que cambiar no solo las formas, sino también los contenidos. Teníamos un reto enorme: jugar en un tablero inclinado. Después de décadas enfrentando debates polarizados y serias restricciones en la regulación de aborto, decidimos transformar la conversación pública. Con 90 argumentos construidos a partir del conocimiento acumulado, del acompañamiento a las mujeres que enfrentaban barreras de acceso y evidencias rigurosas, pudimos crear un marco para el diálogo que incluía argumentos de salud pública, de derecho internacional de los derechos humanos, la crítica al uso del derecho penal, los vínculos entre la libertad y la democracia, la laicidad e incluso la paz social. Este trabajo nos permitió transformar la conversación en 5 niveles. En la Corte, que acogió nuestros argumentos cuando aceptó que el delito de aborto vulneraba el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de conciencia. En la opinión pública, líderes políticos y periodistas comenzaron a entender en qué consistía la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Las personas que estaban en contra del modelo de causales empezaron a apoyar ese modelo y las otras empezaron a ver en esa eliminación del delito un camino importante de cambio. En los medios vimos una evolución que los llevó paulatinamente a abandonar el debate polarizado y a crear conversaciones profundas y respetuosas. Estuvimos en los medios de comunicación de manera sostenida. Obtuvimos miles de notas en prensa escrita, en radio, en televisión. Más de 1.500 publicaciones tan solo
a un año de la despenalización del aborto. Cuarto, en la conversación digital, una conversación en la que predominaron nuestros términos y no los de las personas que se oponían a la liberalización del aborto. Y finalmente, en las calles, a donde salimos cada vez que fue necesario, a leer nuestros argumentos, con estampatones, con plantones y un sinfín de actividades en las que nos encontramos, sin importar si había lluvia o si había sol. Actuamos con transparencia, con honestidad, con ideas, con evidencias y estrategia, convencidas de que el verdadero cambio surge del diálogo informado. La conversación que generamos era también sobre la libertad, sobre la posibilidad de vivir en un país en el que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos nos daba alegría, nos daba esperanza, un presente y un futuro en el que todas las maternidades sean elegidas, ninguna maternidad sea forzada y todos los hijos e hijas sean deseados. Con esa conversación en nuestros términos llegamos al tercer aprendizaje. Mantener el objetivo en mente, sin importar cuánta presión recibamos y cuánta incertidumbre enfrentemos. Hay que hablar de ese objetivo, ver sus aristas, ver sus ángulos. Antes de salir públicamente como movimiento, tuvimos extensos diálogos entre nosotras, porque no todas estaban convencidas de si era el momento de salir públicamente con la idea de la despenalización total. Algunas la consideraban radical, otras inconveniente e incluso prematura. La prevención sobre si era el momento venía de todas partes, de nosotras y de nuestros aliados afuera, como si hubiera un momento oportuno para hablar de los temas difíciles que, como el aborto, han sido siempre subordinados en la agenda pública y han sido utilizados como moneda de cambio. Después de años de debate y de repetir que nunca era el momento, era fácil darse cuenta de que teníamos que crear ese momento. Teníamos un objetivo claro, pero era necesario entender los miedos y las resistencias que podía generar ese cambio en toda la sociedad y en cada una de las personas. Pensar mensajes que ayudaran a abrazar la diferencia sin ceder en nuestros principios. Liderar precisamente se trata de ayudar a las personas, de enfrentar las preguntas difíciles y de transitar los cambios. La despenalización del aborto es para muchas personas el derrumbe de la maternidad como un destino y ponerse en la tarea de construir la aspiración de la libertad. A pesar de ello, resistimos la presión de modificar el objetivo de eliminar el delito de aborto del Código Penal, negándonos a discutir plazos o límites, algo que parecía muy posible y factible, puesto que en Argentina acababan de despenalizar el aborto hasta la semana 14 y lo mismo estaban haciendo varios estados mexicanos. Insistimos una y otra vez hasta que la opinión pública comprendiera que el uso del derecho penal para regular el aborto no era el camino. Este suponía cárcel, pérdida de vida para las mujeres, pérdida de salud, pérdida de dignidad y sobre todo suponía una profunda negación de la autoridad moral de las mujeres. Mantener el objetivo es como remar en un río caudaloso. No importa qué tan fuerte sea la corriente, es necesario alcanzar la otra orilla. El resultado, no solo logramos la eliminación del delito de aborto hasta la semana 24, sino mantener las 3 causales que existían desde el año 2006 para proteger la vida y la salud de las mujeres en los casos de violación y en los casos de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. También obtuvimos reconocimiento mundial, desde la revista Time, que nos incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo, hasta una enciclopedia de derecho penal donde pudimos construir la definición y la historia del aborto. Y fuimos una palabra a adivinar en el crucigrama de uno de los periódicos de mayor circulación nacional. Sin duda, dejamos huella. Con un objetivo claro, necesitábamos un plan contundente.
Y así llegamos a nuestro aprendizaje 4. Se necesita diseñar una estrategia clara, pero hay que ser flexibles. Dar a conocer hechos reales e incluso permitir que se discutan las ideas más difíciles. Antes de lanzar el movimiento, habíamos diseñado una estrategia legal con varios componentes. Primero, el trabajo pedagógico con distintas audiencias. Segundo, la movilización social, en las calles, en los medios y en las redes sociales. Tercero, la estrategia legal más allá del litigio en la Corte Constitucional. Cuarto, la producción de conocimiento e investigación. Y quinto, el trabajo en las regiones. Esta estrategia nos permitió cubrir todos los frentes posibles con mucho trabajo, rigurosidad, disciplina y creatividad. Esta estrategia fue la amalgama, fue el ensamblaje que nos permitió proponerle a la sociedad un cambio profundo y el principio para comprender la libertad de las mujeres como un asunto urgente para la democracia. Y para ello resultaba imprescindible negociar, para construir y esparcir por todos los estamentos de la sociedad nuestra concepción sobre el derecho a decidir, la libertad reproductiva. Esa negociación implicaba, primero, separar a las personas de los problemas. Segundo, enfocarse en los intereses y no en las posiciones. Preguntar ¿por qué? Para entender lo que pensaban desde el otro lado. Tercero, diseñar opciones que beneficien a todas las personas. Por ejemplo, no queríamos solo que las mujeres pudieran abortar. Queríamos también que las mujeres no se vieran forzadas a llevar adelante un embarazo o una maternidad. Y queríamos que todas las maternidades deseadas fueran protegidas. Este enfoque fomenta acuerdos duraderos y sin resentimientos, acuerdos pacíficos. Cuando salgan de esta charla, les invito a visitar nuestras redes, nuestra página web, a que miren los videos, escuchen el reggaetón. Sí, hicimos un reggaetón, a que vean las imágenes con las que quisimos presionar a la Corte para que tomara una decisión de manera urgente y los cientos de imágenes que seguimos creando y produciendo para seguir la conversación sobre aborto en este país. La estrategia de causa justa, por otro lado, logró que los esfuerzos colectivos trascendieran las redes, sumando líderes de opinión, periodistas, figuras de la vida pública, personajes de la vida política a través de un intenso trabajo pedagógico. Construimos confianza, amplificamos nuestra causa y atrajimos más aliados y aliadas. Precisamente a ese acumulado de fuerzas se le conoce como autoridad informal, porque se gana a través del reconocimiento de las personas que creen en tus ideas, en tus habilidades o en tu capacidad para movilizar una causa. Y esa autoridad informal es la fuente de nuestro poder, un poder para agitar, innovar y orquestar, como dice Batilana. Y vamos llegando así al quinto aprendizaje. Ser mentora. Cuidar lo más preciado y promover el trabajo y el intercambio intergeneracional. Transferir conocimiento y generar capacidades en equipos diversos es clave para movimientos sostenibles. Requiere integrar perspectivas y construir puentes entre generaciones y distintas disciplinas. Así, aprendimos que liderar es equilibrar lo que quieres decir con lo que otros necesitan escuchar. Este proceso no solo fortaleció nuestras estrategias, sino que fortaleció el compromiso, la lealtad y permitió que emergieran nuevos liderazgos. Las generaciones viejas, como la mía, traemos a la conversación experiencia y memoria. Las generaciones jóvenes, eso espero, traen energía y diversidad. Y juntas construimos y creamos esas nuevas ideas. Y lo que se necesita para lograr esa difícil amalgama del trabajo intergeneracional es, primero, dedicar tiempo más allá de lo básico, ser una mentora que inspira confianza.
Segundo, escuchar activamente, incluso cuando sus ideas desafían a las tuyas. Tercero, ofrecer consejos significativos, no para imponer ni para moldear, sino para permitir que emerja la propia voz. Cuarto, dar espacio a las voces jóvenes, incluso aunque no te lo pidan. Y quinto, abrir espacios para la representación y brindar el apoyo que necesitan para mostrar sus habilidades y desplegar sus propios saberes. El liderazgo no se trata de llevar la carga sola, sino de construir equipos y crear condiciones para distribuir entre todas la carga. Es precisamente lograr que la inteligencia colectiva emerja y nos volvamos imparables. En nuestras redes, reconocer a las nuevas generaciones como las herederas de esta lucha histórica es la única forma de asegurar que nuestras luchas continúen, se sostengan y transformen. Transferir conocimiento no es solo un acto de generosidad, es un acto de supervivencia para nuestras causas. Esto nos lleva al sexto aprendizaje. Nuestras redes son sagradas. El fortalecimiento y la construcción de redes, así como el trabajo colectivo, son el motor del liderazgo y la sostenibilidad de los cambios. Causa Justa no es un resultado fortuito, es el resultado de décadas de lucha del movimiento feminista que abarcan esfuerzos por cambiar las leyes en los años 70 y 80, incluso con el apoyo de muchos hombres, y el esfuerzo continuo de organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres durante los últimos 25 años. Desde la despenalización parcial del aborto en el año 2006, impulsada por una demanda de Women's Link, la Mesa desarrolló estrategias para avanzar en la implementación de esa decisión judicial, que le permitieron convertirse en una voz experta y en una autoridad a nivel nacional e internacional. Estas estrategias abarcaron la creación de marcos interpretativos para aplicar las causales, el acompañamiento a las mujeres que enfrentaban barreras para el acceso a los servicios, la documentación de esas barreras, muchas acciones de disidencia en la política pública y trabajo en las regiones. Ese trabajo no solo permitió fortalecer nuestra base técnica y política, sino que nos permitió evaluar los límites del modelo de causales y formular una crítica desde nuestra propia experiencia. Causa Justa se alimenta también de los más de 40 años de encuentros feministas en América Latina, encuentros que sirven como espacios para compartir estrategias, argumentos y símbolos como el del pañuelo verde, un emblema de solidaridad y libertad. Hoy este movimiento abarca más de 20 ciudades y cientos de organizaciones en todo el país, reflejando el poder del trabajo colectivo. Puedo decir por eso que nuestras redes son sagradas, dignas de devoción, o en otras palabras, del mayor respeto por lo que representan y nos recuerdan, que juntas podemos alcanzar metas, podemos resolver problemas de mujeres concretas, encontrar un espacio para protegernos e incluso enfrentar la batalla cultural de este siglo, que es la de nuestra libertad reproductiva. Y así llegamos al cierre con el séptimo aprendizaje. Es necesario comprender que una vez alcanzada una meta, comienza un nuevo trabajo. En febrero del año 2022, cuando logramos la histórica sentencia de Causa Justa, muchos me preguntaron si era el final del camino. Me reí. Así que la conquista de este derecho es solo el comienzo de nuevos desafíos que se pueden resumir en 3 frentes. El primero, trabajar por la implementación de lo logrado, asegurar la prestación de los servicios, entrenar a los profesionales y luchar para que existan nuevos marcos regulatorios e incluso nuevas leyes. Segundo, trabajar por la protección de lo que se obtuvo. Una decisión judicial es vulnerable, como vimos con la derogación de Roe versus Wade en Estados Unidos, que le arrancó a las mujeres de este país el derecho a abortar. Y es vulnerable no solo legalmente, sino políticamente, porque se utiliza en tiempos electorales
para ir en contra del progreso legal alcanzado en materia de aborto. Y tercero, trabajar para hacer sostenible la despenalización mediante cambios sociales y culturales, promoviendo conversaciones continuas sobre el aborto para cambiar las percepciones y construir entornos de legitimidad que respeten las decisiones de las mujeres. Porque seguimos enfrentando muchos desafíos morales para transformar valores profundamente arraigados en nuestra sociedad. La maternidad como un destino, las decisiones impuestas sobre las mujeres y la criminalización del aborto. Y sin embargo, logramos cambiar una de las conversaciones más difíciles de todos los tiempos. Y lo hicimos en nuestros términos. Hoy, expresiones como libertad y autonomía para decidir encabezan titulares en todos los medios de comunicación, gracias al movimiento que construimos, a la lucha constante de causa justa y al liderazgo que ejercimos como un imperativo ético. La sociedad reconoce que criminalizar el aborto es ineficaz, es contraproducente, es injusto, es discriminatorio y yo agrego, es obsoleto. Sin el delito de aborto podemos celebrar la libertad, la salud y la dignidad de las mujeres, quienes ahora tienen más posibilidades de prefigurar la vida que desean vivir más allá de la maternidad. Nos acercamos a una sociedad más justa, a una que un día verá ese crimen como un error o una distopía del pasado. Muchas gracias. Es innegable que estamos viviendo tiempos difíciles. Los grupos antiderechos y el conservadurismo más retardatario han decidido emprender, de manera directa, esfuerzos en contra de la agenda de la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y, en general, del feminismo, queriendo que volvamos siglos atrás. Que seamos el blanco de los ataques de la derecha más recalcitrante no es más que una prueba de la relevancia de nuestras luchas en la agenda global por los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El hecho de que el poder se reconfigure en oposición a nosotras evidencia precisamente el inmenso trabajo que hemos realizado y la importancia de los movimientos feministas, sus argumentos y estrategias. En estos tiempos, más que nunca, es fundamental recordar de dónde venimos. El movimiento feminista en Colombia, en América Latina y el Caribe y en el mundo ha logrado cambios sin precedentes. Hemos transformado en todos los ámbitos de la vida social la situación de las mujeres, conquistando derechos e igualdad. Hemos luchado contra la discriminación y somos el movimiento pacífico que más cambios ha producido en los últimos tiempos. Ese lugar del que venimos no se nos puede olvidar en estos tiempos aciagos. Es necesario levantar la voz, seguir trabajando por nuestros objetivos y profundizar todos los esfuerzos y estrategias con las que venimos comprometidas y que tanto nos han permitido conquistar. Espero que estas lecciones de liderazgo ayuden a ese objetivo para que en lugar de centrarnos únicamente en una respuesta a esos ataques, sigamos construyendo sociedades más justas e igualitarias.